Muy bien, quiero mencionar dos textos al principio, al introducir un poco el tema, y uno es eh, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 14. El apóstol Pablo está hablando ahí en el sentido de la sabiduría de Dios versus la sabiduría del hombre, en el sentido de la revelación de Dios a los hombres y particularmente a quienes recibieron por el Espíritu Santo la revelación de la verdad que quedó plasmada después en estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Y en particular está dirigido a los apóstoles, ¿verdad? Y allí dice el versículo 10, para ver un poco el contexto, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, y aquí está el contraste, sino, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí está el contraste. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esa última frase es muy, muy profunda. Y al mismo tiempo nos impresiona, nos deja asombrados. Nosotros, los creyentes, tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y dónde está revelada la mente de Cristo? Obviamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que revela la mente de Cristo, y nosotros entonces conocemos la mente de Cristo en la medida también en que conocemos la palabra de Dios. Ahora, ahí muestra que hay dos tipos de personas, el hombre natural y el hombre espiritual. Cuando ahí habla del hombre espiritual, habla del creyente, y cuando habla del hombre natural, habla del incrédulo. De tal manera que hay dos tipos de cosmovisiones, dos tipos de pensamiento, dos tipos de estructuras mentales que son distintas, porque una no tiene el Espíritu de Dios y otra sí tiene el Espíritu de Dios. Una no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede discernir porque para él son locura, y entonces establece su propia perspectiva de las cosas. Y en cambio, el espiritual tiene el Espíritu de Dios, Dios le ha revelado su palabra, le enseña su palabra, ilumina su palabra, para que entonces tengamos una cosmovisión distinta, una cosmovisión que parte con Dios. Ahí están las dos grandes cosmovisiones. Se podrían resumir en dos esencialmente. La que proviene de Dios, en la que se ha revelado las Escrituras, y la que no proviene de Dios, sino del hombre. Vamos a ir viendo nosotros paso a paso un poco esto para que podamos entender. Ahora, Romanos 12:2. No os acomodéis, ¿cierto? Ese es el sentido del versículo. No os conforméis, no se estructuren o no se conformen a la estructura del mundo, literalmente, porque eso, la palabra siglo ahí es cosmos, que también se traduce mundo, a la estructura del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo en primera instancia esa frase? Que hay una forma de pensar que procede del mundo. Hay una cosmovisión que es la que viene del mundo. Y el hecho de que nosotros hayamos sido redimidos por la sangre de Cristo de ese mundo, de ese sistema, implica que todavía quedan residuos de esa cosmovisión en nosotros. En consecuencia, ¿qué es lo que dice a continuación el apóstol Pablo? Negativamente, no se conformen a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, tiene que haber una renovación de nuestras estructuras mentales total, completamente, para que se adapten, sí, total y absolutamente a la mente de Dios, a la mente de Cristo, y para que dejemos de lado todas esas estructuras mentales que todavía traemos de nuestra vida antigua y que tienen residuos todavía en nosotros, ¿verdad?
Por tanto, allí estos dos versículos nos hablan de la importancia de tener una mente consagrada, una mente que interprete todas las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica muchas veces, hermanos? Es que nosotros, siendo creyentes aún, todavía pensamos ciertas cosas no desde la perspectiva de la cosmovisión bíblica, sino de la cosmovisión social o cultural en la cual la iglesia se encuentra inserta. Y por eso a veces pensamos en una forma equivocada también de que el creyente no tiene o no debe tener ninguna preponderancia o importancia en la cultura de las sociedades, el pensamiento respecto a la política, pensamiento respecto al sistema educativo, es decir, como si el creyente estuviese aislado en una especie de burbuja y la cultura está por allá y nosotros por acá. Y eso ha traído pésimas consecuencias a la iglesia, porque la iglesia no tiene preponderancia por ese hecho en la sociedad, no influye en la sociedad porque muchas veces pensamos que se trata simplemente de la salvación de nuestras almas en términos subjetivos, de la justificación por la fe que nosotros aceptamos y que es bíblica, pero parece que hasta allí llega la influencia del creyente. Y no es así. Juan Calvino fue una de las personas que precisamente pensó las cosas de una manera un tanto distinta, más bien dicho complementaria. Lutero enfatizaba la justificación por la fe como lo esencial, y en cambio Calvino dijo, hay más que eso, la justificación por la fe, el Señor es el Rey de nuestra vida, cuando viene a nuestro corazón, es el Rey y el gobernador de la iglesia, pero es también el Rey y el gobernador del mundo entero, porque Él lo creó y se sujeta bajo sus pensamientos, bajo su estructura, ¿cierto?, que Él le dio a este mundo, bajo su ley. Por tanto, en este sentido, es que debemos ver las cosas de una forma mucho más amplia, desde la perspectiva de nuestra salvación, pero desde esa perspectiva de la salvación involucra todas las áreas del quehacer del hombre. Graham Machen, un teólogo, dijo algo interesante, obviamente dentro del contexto de su cultura, pero algo interesante. Dice, el sistema entero de nuestra educación escolar y universitaria está constituido de manera que la religión y la cultura se mantengan lo más separados posibles y que se ignore la cuestión de la relación entre ellas. Durante 5 o 6 días de la semana, dice, hemos estado ocupados adquiriendo conocimientos. Ahí se refiere al sistema escolar, obviamente. El estudio de la religión ha sido desterrado de esa actividad. Hemos estudiado ciencias naturales sin tener en cuenta su conexión o falta de conexión con la teología natural o con la revelación. Ah, pero eso no tiene nada que ver con religión, eso no tiene nada que ver con tu fe, eso está fuera del marco de tu fe, por tanto hay una separación, una división que tú tienes que hacer en ese sentido. Dice, hemos estudiado griego sin abrir el Nuevo Testamento. Hemos estudiado historia evitando cuidadosamente considerar aquel movimiento histórico, el mayor de todos, que fue introducido por la predicación de Jesús. Estudiamos historia, pero hacemos abstracción de la importancia de la realidad de Jesús. Más adelante dice, en filosofía, la importancia vital del estudio de la religión no pudo ocultarse del todo, pero se lo mantuvo en un segundo plano, lo más alejado posible. Los domingos, por otro lado, hemos recibido una instrucción religiosa que exigía poco uso del intelecto. El preparar cuidadosamente las lecciones de la escuela dominical, al mismo nivel que se preparan las lecciones de matemáticas o latín, ha sido desconocida. Parece ser que la religión ha sido tenida por algo que concierne solamente a las emociones y la voluntad, reservándose el intelecto para los estudios seculares. No es de extrañar, pues, que después de semejante preparación hayamos llegado a considerar la religión y la cultura como pertenecientes a dos compartimientos distintos del alma y a pensar que su unión equivaldría a la destrucción de ambas. Es decir, a ese pensamiento que se sintetiza en esta pequeña frase: tu vida espiritual y tu vida secular. Eso es absurdo, no tiene ningún sentido. Sin embargo, eso es lo que nosotros hemos recibido como tradicionalmente cuando llegó el Evangelio. El Evangelio
y el calvinismo y el pensamiento calvinista, que interpretaba la Biblia, digamos, no era el pensamiento que nació de él, sino que simplemente la visión de las Escrituras no llegó a Latinoamérica, llegó un evangelio más subjetivo, en el sentido de que era la experiencia personal de redención, que eso es correcto, sin embargo no tenía preponderancia en la cultura. Entonces nosotros nos acostumbramos a que había una vida religiosa y una vida secular, una vida espiritual y una vida en el mundo. Pero no es así. No es así. La iglesia está inmersa en el mundo y en consecuencia la iglesia tiene algo y tiene mucho que decir respecto a todo el quehacer de las relaciones en la sociedad. Nosotros actuamos de la manera como pensamos, entonces la estructuración adecuada de un sistema de pensamiento que nos ayuda a interpretar la realidad, eso es lo que necesitamos y eso es cosmovisión. No solo debemos saber lo que creemos, sino también debemos saber por qué lo creemos y debemos saber lo que creemos, lo que no creemos, quiero decir, y por qué no lo creemos. Es decir, tenemos que evaluar lo que creemos y decir, yo creo esto por esta y estas son las razones por las que creo. Y también tengo que decir, esto yo no lo creo y estas son las razones por las cuales no lo creo. Es decir, la fe no es un salto al vacío, la fe no es algo ciego, donde dejamos el intelecto aparte y luego entonces creemos simplemente porque tenemos que creer. No, tiene una base y un sustento. O sabemos esto, es decir, saben por qué creemos y por qué no creemos, o seremos influenciados y dirigidos por aquellos que sí lo saben. Cada persona o es dirigida o es dirigente. Como cristianos debemos ser dirigentes, es decir, debemos estar arriba, como decía Francis Schaeffer, tenemos que ser, como dice la Biblia en realidad, cabeza y no cola, pero nosotros hemos visto que el cristiano en general y la iglesia, digamos el cristiano en particular y la iglesia en general, no son precisamente las personas que influencian más con su pensamiento a la sociedad. A veces, muchas veces, lamentablemente, la cultura y la sociedad influencian más a la iglesia que lo que quisieran. ¿Por qué tantos cristianos no tienen influencia? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿O por qué la iglesia no parece tener influencia en el mundo en el que está inserta? Estas son dos preguntas que nos ayudan, ¿cierto?, a introducirnos en el tema en cuestión. El que sabe la respuesta es porque primeramente evalúa las preguntas. Y a veces parece que nosotros asumimos ciertas cosas simplemente sin una base, digamos, fuerte en términos intelectuales de saber por qué la gente vive como vive, por qué nosotros vivimos como vivimos, por qué somos distintos a otros en nuestra manera de tomar decisiones. Eso todo está en la base, digamos, subyacida, lo que subyace eso, quiero decir, es nuestra cosmovisión. No solo debemos conocer las respuestas, sino también vivirlas en toda nuestra experiencia de vida. Debemos combinar nuestro conocimiento intelectual con nuestra consagración. El conocimiento sin consagración nos lleva a una escolástica rígida. La consagración sin conocimiento nos lleva a un misticismo sin fuerza, dijo alguien. Repito esta última frase. El conocimiento sin consagración nos lleva a una escolástica rígida. La consagración sin conocimiento nos lleva a un misticismo sin fuerza. De tal manera que el conocimiento es esencial para saber qué creemos, por qué lo creemos, y eso nos lleva entonces a una consagración, consistentemente, porque de lo contrario sería una escolástica rígida. Si solo nos consagramos sin saber por qué nos consagramos, eso es un misticismo sin fuerza. Por tanto, para eso estudiamos, para eso vamos a poder estudiar lo que se denomina como cosmovisión. Siendo este tema muy amplio, como dije al principio, una conversación informal que teníamos con los hermanos, no tenemos el tiempo que se requiere para desarrollarlo como quisiéramos. Por esa razón intentaremos una introducción general que puede servir de base para incentivar en ustedes un estudio más profundo. Pero antes de que vayamos a introducirnos en el tema, yo quiero hacer algunas preguntas para que interactuemos en este sentido. Además de una de las razones que yo di, de que en realidad el pensamiento reformado que nos ayuda a poder tener quizás una visión más amplia de lo que debe ser
la soberanía de Dios sobre todas las esferas de la sociedad, no llegó a nuestro continente, lamentablemente, durante muchos años. ¿Cuál es otra de las razones por las cuales ustedes pueden percibir en sus diferentes contextos en los que se encuentran por qué la Iglesia no tiene más fuerza desde el punto de vista intelectual también, desde el punto de vista del debate público en medio de la cultura, en medio de la sociedad? Esa es la pregunta que yo les planteo. ¿Por qué la Iglesia es débil, es frágil, no tiene mayor fuerza en medio de la cultura? Pueden levantar la mano y ahí Cristian va a estar atento para darles el pase para que puedan hacer su intervención, que obviamente esperamos que sea corta, para no alargarnos en demasía. Y el hermano Ignacio me escribió por chat, entonces le Ya, damos la palabra. perfecto. ¿Cómo están? Yo quisiera comentar que tal vez sea de que la iglesia sea así de frágil y porque los mismos líderes, los mismos hombres que se han subido a los púlpitos no han tenido una cosmovisión bíblica, digamos, y ellos se han dejado llevar por la cosmovisión del mundo. Y también la congregación no le dio importancia a ello. Creo que los líderes de la iglesia locales, al no tener una cosmovisión bíblica y al no preocuparse quizás por eso, y la congregación al no tomarlo en cuenta, quizás ha provocado eso en las iglesias. Ya, muy bien. Ignacio dice que hay un problema también que brota o nace en el liderazgo, ¿verdad? Y también en el poco interés que ha desarrollado la congregación. Bueno, creo que las dos cosas van de la mano, porque si hay un liderazgo que no se preocupa de esto, obviamente tampoco la congregación va a encontrar que es muy importante. Muy bien, ¿alguien más? Pastor, una acotación muy cortita. Se me quedó mucho lo que usted me dijo, o no, en una conversación luego de un estudio, que lo que nosotros pensábamos de Jesús, eso iba a definir lo que nosotros éramos. Entonces yo creo que el punto también puede ser en el concepto de Dios que tenemos nosotros, de Cristo en este caso, que si tenemos un concepto muy pequeño de Cristo, también nuestro actuar en lo externo, ¿verdad? Con el mundo también va a ser, no va a ser, va a ser consecuente a ello. Entonces, si tuviéramos una pasión más grande por Cristo, tendríamos mayor valentía, creo yo. Esa sería como la acotación que pudiera agregar. Muy bien, ahí hay un segundo elemento, ¿cierto? Importante, la necesidad, la importancia de conocer mucho más al Señor Jesucristo y ver también la preponderancia que Él tiene en nuestra vida y la pasión que hemos desarrollado por medio de ese conocimiento bíblico de Cristo y cómo eso se plasma también en la práctica, donde sea que estemos en medio de la sociedad. Eso es un buen punto también. Muy bien. Yo estoy Una tercera contra, intervención. sí. Usted me dijo, literalmente, estamos en contra de todo lo que Cristo está en contra. Correcto. Esa fue la... Sí. Muy bien. ¿Alguien más? El hermano Iván, ¿Ya? Iván Rodrigo, dice su usuario. Sí. Perfecto. Primero, pastor, saludarlo con mucho cariño, afecto a cada uno de ustedes. Gracias por esta oportunidad. Yo tengo un tema interno en respecto a esta situación, pastor. Me apasiona mucho la política a mí. Y muchas veces siento que pierdo tiempo al querer conocer más la cosmovisión, como usted lo plantea de alguna manera, ver todas las partes, ver la vereda al frente, pero cuando me he tenido que enfrentar a otras personas, siento que es una pared a la que me enfrento, siento que no es bien recibida la palabra. O sea, yo pienso, conforme a la pregunta que usted hace, ¿por qué no somos más visibles? Es porque si fuésemos más visibles, pues, se vería un cambio en la sociedad, lo que esperaríamos, que hubiera un cambio en la sociedad. Pero estructuralmente no puede pasar eso. Estamos viviendo lo que tenemos que vivir y Dios está permitiendo lo que tiene que permitir. No podemos, dentro de todas las que
perdón, o sea, a lo mejor estoy equivocado en lo que estoy planteando, pero esto de poder hacer conferencias, reunir a las iglesias y poder generar cambios en la sociedad, eso no estamos de alguna manera, personalmente lo digo yo, llamados, porque yo he tratado de hacerlo, pastor, en mi fuerza, y lo debo ser honesto, en mi fuerza, y siempre he sido rechazado por la sociedad, especialmente por las mujeres, cuando yo planteo temas bíblicos, y no haciendo grandes cosas, sino con mi familia, mis hijas, mi hermana, mi sobrina, tratando de llevar una visión bíblica de lo que hemos conversado y escuchado tantas veces. Entonces, mi análisis profundo después de todo esto, cómo cambiamos con nuestra cosmovisión, sabiéndola, es actuando en humildad, porque en Romanos 12, 19, que usted acaba de decir, el mismo capítulo de Romanos, dice que nosotros no estamos llamados a tener ninguna venganza. ¿Y qué produce cuando uno se enfrenta a alguien más? Es confrontación, hay división. Para un creyente no debería ser, debería estar la gracia, pero siempre produce resquemón en el contrario. Entonces, por eso digo yo de repente, si queremos pensar que si nosotros afloramos más o sacamos más mostrar esta como visión y que conocemos y destruiríamos algunos ídolos y cosas, bueno, el Señor lo permitiría y lo ha permitido, y yo creo que estamos viviendo el tiempo que tenemos que vivir y de la forma que tenemos que vivir. A lo mejor estoy siendo simplista, pastor, pero es una lucha que tengo interna, porque de verdad que realmente yo quisiera hasta ser parte de un partido político que me llama mucho la atención, pero lo he desechado producto de que yo sé que tengo un solo rey, un solo señor que está permitiendo que las cosas pasen de tal manera que no se ha ido nada de sus manos, él sigue sentado en su trono. Yo sé que usted piensa igual que yo, pero en este contexto de la cosmovisión, cómo hacerla llegar a los demás, no sé si estamos llamados realmente a expresarlo abiertamente. Disculpe, a lo mejor me perdí un poco el tema, pero eso es lo que de alguna manera quería plantearlo. Claro, no. Yo creo que ahora cuando vamos a decir qué es lo que es la definición de la cosmovisión, vamos a ver que no va por ahí la cosa. No se trata de convencer a todo el mundo y salir a enfrentarse con el mundo. No. La cosmovisión es otra cosa, totalmente distinta. El tema es que cuando yo escucho la pregunta, es como decir que la iglesia se ha estancado en su claro, es que la iglesia no ha tenido preponderancia. Le pongo un caso sí, o varios casos históricos. Ya. El caso de la Reforma, por ejemplo. Todos los países del norte de Europa fueron impactados por el cristianismo de la Reforma, por los principios rectores de la Reforma. ¿Entiendes? Pero según Lutero, ¿quién fue el que hizo eso? Bueno, pero obviamente Dios. La palabra fue la que hizo todo. No hubo nadie que intervinió más que allá. O sea, no, por supuesto. Pero ¿quién lleva la palabra? ¿Quién lleva la palabra en la iglesia? Ese es el punto. Estados Unidos fue fundada sobre una cosmovisión bíblica y sabemos cuáles son las consecuencias de eso durante siglos. Son los países más fuertes en muchas áreas, precisamente porque recibieron principios rectores, no porque la gente se salvó toda la gente, no tiene nada que ver con eso, sino que la influencia del cristianismo fue muy, muy importante en esos lugares, porque obviamente ellos obedecieron lo que dice la palabra nada más, que hay que vivir de acuerdo a lo que creemos. Y entonces esa es la cosmovisión. La cosmovisión es una estructura de pensamiento que nos ayuda a vivir según lo que creemos donde sea que estemos, no solo en la iglesia, no solo los domingos. Y eso es, por eso yo decía hace un momento, nosotros hacemos una división, una diferencia entre mi vida espiritual y mi vida secular, como si fueran dos cosas distintas. Eso es una falacia y lamentablemente la recibimos como una especie de herencia durante mucho tiempo. Y esa es la idea, un poquito, es poder ver que nos equivocamos y no tiene nada de malo pensar, reconocer que nos hemos equivocado. Recién alguien decía, el liderazgo se equivocó. Es verdad, el liderazgo se equivocó, nosotros también nos equivocamos. La iglesia también no se interesó en el tema en cuestión. Entonces, lo que ocurre es que lo que decía Juan Calvino, por ejemplo, si el Señor es el Señor de tu vida, te salvó, te redimió, entonces tu vida va a hacer un impacto donde sea que tú estés. De hecho, él decía, por ejemplo, para poner un ejemplo, él decía que si tú eres un obrero, entonces tú glorificas a Dios allí como obrero, porque
tú no eres un obrero simplemente porque vas a ganarte el pan para llevarlo a tu casa, que esa es obviamente es una necesidad, pero tú eres un obrero para la gloria de Dios. Si tú eres un abogado, tú vas a ejercer tu labor de abogado, pero como un llamado, como una vocación de Dios. Entonces, lo que él decía es que no solo los pastores, por ejemplo, o los ministros del Evangelio habían sido llamados a honrar al Señor con todo lo que eran, sino también los abogados, también los doctores, también los obreros, también los que sacaban papas, ¿cierto?, en el campo, es decir, todas las personas. Entonces, este pensamiento impregnó a la sociedad. No en el sentido de que hubo, por decirlo de alguna manera, hicieron partidos políticos para cambiar la cosmovisión política de la sociedad, sino por el hecho de que ellos, la manera en que pensaron todas las cosas era colocándose los lentes de las Escrituras. Entonces, eso llevó a un cambio sustancial. Dios hizo el cambio, por supuesto que sí, pero usó a hombres y usó a la iglesia como siempre lo hace, porque Él quiso hacerlo así a pesar de nuestras falencias que tenemos incluso como líderes de la iglesia. Entonces, efectivamente, la cosmovisión se define, y aquí vamos a lo primero, la cosmovisión se define como una visión del mundo, lo que a su vez la visión del mundo se define como un esquema conceptual por el cual consciente o inconscientemente nos ajustamos a todo lo que creemos y por lo cual interpretamos y juzgamos la realidad. Esa es una definición que no es mía. Miren lo que dice. Es una visión del mundo que al mismo tiempo es un esquema conceptual, un esquema de conceptos por el cual consciente o inconscientemente nos ajustamos a todo lo que creemos y por lo cual interpretamos y juzgamos la realidad. Es decir, parte por suposiciones. Yo dije al principio que habían en general dos tipos de cosmovisiones nada más. La cosmovisión que procede de Dios a través de su palabra y la cosmovisión que procede del hombre. ¿Qué es lo que pasó durante mucho tiempo? Es que, especialmente de la época del iluminismo, como se le llamó, o del renacimiento, se separaron claramente las dos cosmovisiones. En el 1400 y fracción, no me recuerdo exactamente el año, una persona, un humanista, dijo, hay que volver a las fuentes. Ese fue el llamado que hizo, hay que volver a las fuentes. ¿Y qué es lo que hicieron? En ese tiempo, cuando estaba ya terminando también el Imperio Romano Occidental, ¿qué es lo que hicieron las personas en Europa? Unos volvieron a las fuentes de los clásicos griegos y otros volvieron a las fuentes de las Escrituras, porque se empezaron a descubrir y empezaron a buscar y trajeron muchas veces los que estaban en esos lugares orientales, trajeron manuscritos de la Biblia. Los que se volvieron hacia las Escrituras, al volver a las fuentes de las Escrituras, esas personas fueron los que de alguna manera el Señor usó como instrumento para provocar la Reforma protestante. Los que se volvieron a los clásicos griegos fueron los que finalmente se transformaron en los líderes del Renacimiento. Pero el Renacimiento que trajo consigo la preponderancia de la razón por sobre todas las cosas. Entonces, transformó a una especie de diosa a la razón. En cambio, los de la Reforma se entendieron que la palabra era la que debía gobernar y reinar sobre ellos y sobre sus vidas y sobre todo lo que ellos hacían. Entonces, al separarse allí las dos cosmovisiones, la cosmovisión humanista por un lado, a través del Renacimiento, la cosmovisión bíblica a través de la Reforma, produjeron cambios notables, cada una de ellas en sus diferentes lugares donde se implementó. En el norte de Europa, la cosmovisión de la Reforma transformó completamente a Europa, y eso fue lo significativo. Eso es lo interesante de tener una cosmovisión. ¿Me entiendes? En cambio, la misma de Europa, que fue del Renacimiento, la que se fue por el lado de la razón, finalmente terminaron ya más adelante, en 1779, 83 en realidad, en 1783 terminaron con la Revolución Francesa. Entonces lo que trajo muerte, ¿cierto? Y descalabro, en realidad en Europa, y en lugar de bendición trajo maldición. Entonces, se dan cuenta como una cosmovisión estructurada bíblicamente, este esquema conceptual, cuando es de la Biblia, entonces la iglesia, los creyentes, tienen una mayor preponderancia en todos los ámbitos de su vida. Cuando esta cosmovisión
por ejemplo, de la misma iglesia, es solamente para las 4 paredes, es decir, donde estamos dentro de la iglesia los días de culto, entonces no hay mayor transformación. Porque ¿quién tiene el control sobre las cosas afuera, digamos? Obviamente sabemos que el Señor es el Señor sobre todo, pero ¿quién tiene el control en cuanto a la influencia que está produciendo? Obviamente la cosmovisión humanista. ¿Me entiendes? Entonces allí es donde se produce la separación. Y yo quiero continuar con esto, porque entendiendo esto, nosotros vamos a comprender algunas cosas que yo planteaba al principio. ¿Cómo llegamos a tener una cosmovisión, una visión del mundo? Que eso es una cosmovisión. ¿Cómo llegamos a tener una visión del mundo? Todo comienza con presuposiciones, es decir, presuposiciones son preconceptos que cada uno de nosotros asumimos. Por ejemplo, una persona que es un animista, por ejemplo, en cuanto a su concepción, es decir, que dice que todas las cosas tienen un ánima viviente, normalmente los pueblos ancestrales son animistas, esa persona tiene una cosmovisión animista como concepto y entonces interpreta todo en función de ello. Por ejemplo, dice, el volcán está haciendo erupción. Y ellos dicen, los espíritus del volcán son los que están hablando. ¿Entienden? Es decir, interpreta eso. Luego tiene una enfermedad y dice, la enfermedad es producto de los espíritus de la tierra. ¿Me entienden? Es decir, todo lo que, la concepción que tiene, los lentes que se pone, son los que le ayudan a interpretar todo lo demás. Ahora, entonces, si sabemos que la cosmovisión es una explicación del mundo y una aplicación de esa interpretación que hacemos del mundo a todas las áreas de la vida, ¿cómo llegamos a tener esa cosmovisión? Con presuposiciones. Es decir, creencias que las personas presumen que son verdad sin necesariamente el respaldo de evidencias independientes de otras fuentes o sistemas. Es decir, la persona asume esas creencias y sobre esas creencias se elabora su concepto de pensamiento, su filosofía de vida. Ahora, nadie, absolutamente nadie puede decir este sistema es, digamos, de acuerdo a la evidencia, es el único sistema de interpretación correcto. ¿Por qué? Porque no hay evidencias. Por ejemplo, la Biblia parte diciendo, en el principio, Dios. Pero dice, estas son las razones por las cuales nosotros creemos que existe Dios. No dice eso. ¿Qué es lo que presupone la existencia de Dios? ¿Entienden? Luego dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y creó Dios. ¿Qué es lo que presupone? Que ese Dios que existe, entonces creó todas las cosas. Y esa es la cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana que nosotros tenemos, ¿me entienden? Y desde allí interpretamos todas las demás cosas. Entonces interpretamos al hombre, interpretamos la conducta que tiene que tener el hombre, todo eso. Ahora, un humanista, ¿de dónde parte? Del hombre. De la razón del hombre. Y entonces la razón del hombre es la que le da todo el resto de los conceptos. Dice, nosotros conocemos lo que conocemos gracias a nuestra razón. Y nosotros tenemos la respuesta de todas las inquietudes del corazón del hombre porque la razón del hombre es suficiente. En el fondo, lo que hace es elevar la razón del hombre o al hombre al lugar que le corresponde a Dios. Entonces, ¿entienden? Entonces así se va estructurando una cosmovisión. Por tanto, comienza con la adopción de una postura interpretativa de la realidad. Y todos tenemos una postura interpretativa de la realidad, aunque no seamos conscientes de ello. La persona que no tiene idea de lo que es cosmovisión, esa persona también tiene una cosmovisión. Por eso, consciente o inconscientemente. Todos tenemos un marco de interpretación. En el mundo no hay nada neutral, no hay nada neutro. Es decir, partimos de una base, partimos de presuposiciones. Las creencias son las que subyacen a todo. Alguien dice, bueno, pero el ateo no cree en nada. Sí, el ateo tiene esa es su fe, esa es su religión, ese es su sistema de interpretación. Dios no existe. Presupone algo que no puede demostrar. ¿Entienden? Por tanto, también hay una cosmovisión. ¿Cuáles son los elementos de esta cosmovisión? Y aquí yo quiero entrar un poquito más a profundizar en el tema. Hay 4 preguntas filosóficas fundamentales que todos nos hacemos y que forman parte de los elementos de una cosmovisión. Las respuestas a las mismas preguntas definen las partes constitutivas de una cosmovisión y determinan nuestra forma de pensar. Estas son las preguntas.
Primero, la pregunta epistemológica. La pregunta epistemológica. Epistemología es de conocimiento. La pregunta epistemológica. Esta pregunta, ¿de dónde sabemos? Es decir, ¿de dónde adquirimos el conocimiento? Esa es la pregunta. ¿De dónde sabemos? ¿De dónde conocemos? ¿De dónde adquirimos el conocimiento? ¿Cuál es la fuente del conocimiento? Esa es la primera pregunta que nos hacemos y que forman parte para poder tener una cosmovisión o tener claridad respecto a cuál es nuestra cosmovisión, porque todos tienen una cosmovisión. Tiene al menos tres posibilidades esta pregunta de respuesta. La primera, una epistemología racionalista. Una epistemología racionalista. La epistemología racional presupone el racionalismo del hombre. Fíjense, presupone el racionalismo del hombre, o sea, su razón es absoluta. Esa es la epistemología racionalista. La razón del hombre es absoluta. Esa es la presuposición que se hace. Es decir, la fuente de todo lo que conocemos está en la mente del hombre. El origen, la fuente donde obtenemos conocimiento, por tanto, es subjetiva, porque es el hombre mismo y sus capacidades racionales las que le dan el conocimiento que el hombre requiere. Esta es una epistemología naturalista, es decir, que presupone que el hombre no fue creado y que no hay ninguna fuente de conocimiento más allá del hombre. ¿Lo entienden? Entonces, ¿cómo responde a la pregunta? ¿De dónde conocemos? Del hombre, de la razón del hombre. En la medida en que desarrollamos más nuestra capacidad de pensar y nuestro razonamiento, vamos a tener la respuesta a todas las preguntas que necesitamos tener. ¿Qué es lo que hace por definición, en esta epistemología racionalista? Dejar de lado, fuera de todo concepto, a Dios y su revelación. O sea, esta asume, presupone que Dios no existe y en consecuencia el hombre es el único, como dijo alguien, un humanista, en un manifiesto humanista que firmaron hace un tiempo en los Estados Unidos, esta persona dijo, en realidad nadie nos vendrá a salvar de fuera, el hombre tiene que salvarse a sí mismo. Esa es la epistemología racionalista. El hombre es el principio del conocimiento y es el fin del conocimiento y es el propósito del conocimiento. Entonces podríamos decir que la frase de Pablo, porque de él y por él y para él son todas las cosas respecto a Dios, la epistemología racionalista dice todo lo contrario, dice porque por el hombre y para el hombre son todas las cosas. ¿Entienden? Ahí está la diferencia. El hombre entonces es el principio y el fin de todas las cosas. El hombre tiene las respuestas a todas las inquietudes del alma humana y a todas las preguntas existenciales. Eso es lo que presupone este racionalismo, esta epistemología racionalista. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? No voy a ahondar en eso porque si no vamos a extendernos mucho, pero solamente mencionar algunas cosas. El racionalismo es el que llevó al mundo a 2 guerras mundiales en el siglo XX con millones de muertos. El racionalismo es el que llevó a ese lado todo. ¿Dónde nació? En la Revolución Francesa, digamos, allí donde se plasmó esto, y fue posteriormente se pensó que el hombre tenía todas las respuestas y no necesitaba a nadie ni nada fuera de él. ¿Qué otra característica tiene esta epistemología? Que es inmanente, quiere decir que no es trascendente, porque no cree en nada que trasciende. Si el hombre es el origen de toda la sabiduría y el conocimiento, entonces no hay ningún pensamiento que tenga que ver con algo que trasciende, es decir, Dios y la revelación quedan de lado. La segunda respuesta a esta pregunta, ¿de dónde sabemos? Es la epistemología intuitiva, que se llama. La epistemología intuitiva. La epistemología intuitiva presupone que el hombre mismo es Dios. Eso es el panteísmo. Presupone que el hombre mismo es Dios. ¿Entienden la diferencia? La otra, la razón del hombre, presupone la razón del hombre como el fin último o el origen del conocimiento. La epistemología intuitiva presupone que el hombre mismo es Dios. Y entonces, dentro del mismo hombre están todas las respuestas. En términos más relacionadas con el misticismo.
¿Cuál es un ejemplo de ello? La nueva era y las técnicas orientales que hoy son recurrentes en nuestro entorno. Y son aceptadas como la panacea que tiene la solución a todos nuestros problemas. De ahí procede el misticismo, como recién acabo de decir. Si el hombre es Dios o parte de Dios, como dice el monismo, que todos somos parte de una sola cosa, entonces todas las respuestas a todas las preguntas se encuentran en el hombre mismo. ¿Cuál es la similitud con la otra? Que el hombre es el fin del conocimiento. ¿Cuál es la diferencia con la otra? Que esta es irracional. En cambio, la otra es racional. Pero la diferencia es que, digamos, la similitud es que las dos dejan de lado a Dios y su revelación. Los intelectuales modernos se encontraron en un dilema epistemológico, es decir, de conocimiento. Al rechazar lo sobrenatural, aceptaron el racionalismo. Pero la razón llegó finalmente a la conclusión de que el único conocimiento seguro es el hecho de que no podemos saber nada con seguridad. Es decir, no podemos saber absolutamente nada con toda seguridad y con toda certeza. Una expresión dramática de este hecho eran las revoluciones estudiantiles de la década de los 60, por ejemplo, la revolución de la Sorbonne en Francia, puesto que las instituciones de educación superior no eran capaces de resolver las preguntas, los estudiantes se vengaron de sus torturadores intelectuales, entre comillas, y es significativo que los estudiantes no destruyeron gimnasios o edificios parecidos, solo lo hicieron con los edificios académicos, porque ellos estaban decepcionados completamente por el hecho de que la razón humana no tenía las respuestas a sus inquietudes más profundas. Y entonces vino la revolución de los descontentos, podríamos decir, de los decepcionados después de las dos guerras mundiales, porque la razón, en lugar de traer beneficio para la humanidad, trajo miseria para la humanidad. Obviamente, este es el gran problema de una cosmovisión humanista. El hombre, por el hombre y para el hombre, no tiene respuestas a las inquietudes más profundas del mismo ser humano y no puede traer en consecuencia todo lo que se propone. Por eso es que podríamos decirlo de esta manera, un paraíso en la tierra, como el hombre muchas veces presupone que lo va a lograr en algún momento, es un sueño absoluto, una utopía sin ningún fundamento y en consecuencia es un engaño. Entonces, primera respuesta a la pregunta filosófica para tener una cosmovisión, ¿de dónde sabemos? La epistemología racionalista, la epistemología intuitiva. Ahora, la tercera es la epistemología de revelación. ¿Qué significa eso? Esta responde a la pregunta de dónde sabemos presuponiendo que Dios es la fuente del conocimiento. Fíjense que usamos siempre presuposición, porque esas son las que forman los elementos que constituyen una cosmovisión. Presuponiendo que Dios es la fuente del conocimiento y se ha revelado a través de la Biblia. Es decir, no solo Dios es la fuente del conocimiento, sino que Dios ha traído el conocimiento más importante a través de su autorrevelación, que es las Escrituras. Y esta es la revelación, la cosmovisión, quiero decir, bíblica, por supuesto. La fuente de nuestro conocimiento es la revelación de Dios en la Biblia y su encarnación en Jesucristo, que es la expresión, la personificación de la revelación de Dios. Si admitimos que nuestro conocimiento humano es relativo y limitado, porque así es, y nuestra intuición es engañosa, incapaz de darnos la respuesta a las preguntas más importantes, y solamente la verdad de Dios es absoluta, entonces tenemos que admitir también que la verdad de Dios se aplica a todas las áreas de la vida y del conocimiento del hombre. Esta verdad se aplica a todas las áreas de la vida y del conocimiento del hombre. Algunos autores, incluso evangélicos, dicen que existen dos verdades. Una verdad religiosa o teológica que encontramos en la Biblia y una verdad científica en la cual la Biblia no tiene nada que decir. Por ejemplo, un representante de las sociedades bíblicas respondió a una pregunta respecto a la teoría de la evolución. Y él dijo lo siguiente: la Biblia no es un libro científico. La Biblia nos da la verdad religiosa de que Dios creó el mundo, pero la ciencia nos da la verdad científica de cómo lo hizo. ¿Qué les parece? Ahí hay un absurdo, una contradicción. O sea, Dios solamente da la verdad religiosa, lo que tiene que ver con
con la relación con Él, ¿cierto? Lo que tiene que ver con nuestra moral y todo eso, pero no tiene nada que ver con el conocimiento científico. ¿Eso es lo que está diciendo él? Esto significaría, ¿saben? Y esto es complejo, significaría decir que Dios tal vez sabe algo de teología, pero nada de ciencia. Pero si Dios es absoluto, entonces su verdad incluye también el área de las ciencias. La Biblia contiene no solamente la verdad religiosa, sino también la verdad científica. Y la verdad en todas las áreas del conocimiento. Es claro que la Biblia no nos da respuesta directa a cada pregunta. La ley de gravedad no aparece en la Biblia, ¿cierto? Así explicada, porque obviamente no es el propósito de la Escritura en ese sentido. Sin embargo, nos da los principios rectores para que se llegase a esa conclusión, el descubrimiento de la ley de gravedad, por ejemplo. Vamos a ver algunas cosas, algunos conceptos explicados por científicos precisamente, cuando la ciencia comenzó a desarrollarse por allá por el 1600 y fracción. Estas personas que componían la mayor parte de los que eran en Inglaterra, los que se dedicaban al estudio de las ciencias, entre ellos estaba más adelante, ¿cierto?, Isaac Newton. Estas personas en su mayor parte eran creyentes genuinos, verdaderos creyentes que creían que ellos podían investigar todo lo que había porque había un Dios racional que había hecho todas las cosas. Y como Dios los había hecho a ellos también, los había creado, entonces por la capacidad racional que Dios le había dado, tenían la posibilidad de descubrir en la naturaleza la mente de Dios expresada en leyes naturales. Francis Schaeffer escribe sobre la revolución científica y sus fundamentos cristianos y dice lo siguiente: los comienzos de las ciencias modernas no estaban en conflicto con la Biblia. Muy al contrario, en un punto crítico, la revolución científica dependía de la Biblia. Escuchen bien, la revolución científica dependía de la Biblia. Tanto Alfred North Whitehead, que vivió en 1861 a 1947, como Roberto Oppenheimer, 1904 a 1967, señalaron que las ciencias modernas, escuchen, estas personas no eran creyentes, pero miren lo que dijeron. Las ciencias modernas surgieron desde la cosmovisión cristiana. Las ciencias modernas surgieron desde la cosmovisión cristiana. Según dice Schaeffer, estos dos científicos no eran cristianos, pero ambos reconocieron plenamente que las ciencias modernas surgieron del cristianismo. Whitehead declaró que el cristianismo es la madre de las ciencias por causa de la enseñanza medieval sobre la racionalidad de Dios. Esta misma persona mencionó también la confianza en la racionalidad entendible de un ser personal. En sus exposiciones declaró que a raíz de la racionalidad de Dios, los científicos tempranos tenían una fe inconmovible de que cada acontecimiento particular se relaciona con los acontecimientos anteriores en una manera que expresa principios generales. Sin esta fe, los esfuerzos increíbles de estos científicos no hubieran tenido esperanza, dice. En otras palabras, puesto que estos científicos eran convencidos de que el mundo fue creado por un Dios racional, creían que era posible descubrir datos verdaderos sobre la naturaleza y el universo con la ayuda de la razón. ¿Entienden? Es decir, aquí hay elementos históricos que comprueban, que corroboran fehacientemente que las personas que entendieron que todo lo que había sido creado había sido hecho por un Dios racional y no venían de la nada o no venían de la materia eterna, como algunos pensaron durante mucho tiempo, sino de un Dios personal, entonces ahora, porque ese Dios personal es un ser racional y así también nos hizo a nosotros, ahora nosotros podemos descubrir las leyes de la naturaleza que Él mismo ha establecido en ella. ¿Se dan cuenta? Su convicción, continúa siendo Schaeffer, de que el mundo había sido creado por un Dios racional, le dio a los científicos la confianza de que iba a ser posible descubrir datos seguros o verdaderos sobre el mundo, basándose en observaciones y experimentos. Y ahí comenzó lo que conocemos como ciencia. Este era un fundamento epistemológico de conocimiento, el fundamento filosófico sobre el cual podían estar seguros de que el conocimiento es posible. Es posible. ¿Por qué? Porque el mundo era creado por un Dios racional. ¿No les sorprendió
a los científicos que encontraron una relación entre ellos mismos como observadores y los objetos que observaban, porque tanto los objetos que observaban, la naturaleza, como ellos mismos, eran producto del mismo creador. Y en consecuencia había una correlación. De hecho, por eso podían tener la capacidad de descubrir las leyes que Dios había establecido. Esta base depende de un marco cristiano y es necesario trabajar dentro de ese marco cristiano para observar la naturaleza. Sin esta base cristiana, las ciencias modernas no hubieran sido posibles. Por ejemplo, lo que yo decía hace un momento, en Londres se fundó en 1662 la Sociedad Real para el Mejoramiento del Conocimiento Natural y en sus primeros años la mayoría de los que trabajaron allí eran científicos, eran creyentes. Allí estaba, por ejemplo, George Trevelyan escribe, Roberto Boyle, Isaac Newton y otros miembros de la Sociedad Real eran hombres religiosos. Ellos se acostumbraron el pensamiento de las personas que vivieron en su tiempo, ¿cierto? Al principio de una ley natural del universo. Eso era un principio que ellos, con el cual basaban o partían a través de eso, haciendo sus descubrimientos a través de la experimentación. Se creía que estos métodos nunca podían llegar a conclusiones incompatibles con la Biblia y con la religión sobrenatural. Newton vivió y murió en esta fe. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahora, miren, un cambio, digamos un contraste. Los griegos, los musulmanes y los chinos perdieron finalmente su interés en las ciencias naturales. Como mencionamos antes, los chinos tenían muchos conocimientos acerca del mundo. Sin embargo, los chinos nunca desarrollaron sus conocimientos hacia una ciencia completa. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna esperanza de poder descifrar alguna vez el código de las leyes naturales, porque no tenían ninguna certeza de si esos códigos naturales realmente presuponían, o ellos no aceptaban eso, que había un dador de esos códigos naturales, es decir, un ser divino, racional, que hubiera formulado alguna vez tal código, de manera que nosotros lo podríamos leer. ¿Entienden hacia dónde apunta la cosmovisión? La cosmovisión bíblica, la cosmovisión cristiana dice, hay un Dios, y esa es la presuposición por la que partimos, hay un Dios, creador de todas las cosas. Ese Dios creador de todas las cosas es un ser racional, que se ha revelado a través de su creación, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y luego, además de eso, tenemos a un Dios, a este Dios creador, que se ha revelado a través de su naturaleza, se ha revelado también en una forma específica, particular a través de su palabra, y en una forma personal a través de su Hijo. Y en consecuencia podemos entender todo el mundo que está a nuestro alrededor e interpretarlo adecuadamente porque el conocimiento que nosotros podemos tener, como veíamos así, por la obra del Espíritu Santo en un verdadero creyente, revelando la palabra de Dios a nuestro corazón, podemos ver las cosas desde una perspectiva adecuada, correcta y llegar a conclusiones plausibles. ¿Por qué? Porque es la única manera que podamos entender las cosas que están a nuestro alrededor. Empezamos a edificar nuestro pensamiento, hermanos, por la verdad de Dios que nos ha sido revelada. Entonces podemos llegar a conclusiones correctas también en asuntos que no están mencionados directamente en la Biblia. Esa es la gracia de una cosmovisión. La palabra de Dios nos exhorta a llevar cautivo, ¿qué cosa? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Debemos entonces examinar constantemente nuestros propios pensamientos, si están conformes a la palabra de Dios. De la misma forma tenemos que examinar también los pensamientos y opiniones de otras personas. Las teorías científicas son una de las formas como el enemigo edifica fortaleza muchas veces y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. No podemos aceptar cualquier teoría como verdad, solamente porque lo dice un científico. La pregunta epistemológica es la primera pregunta que debemos clarificar si queremos tener una cosmovisión cristiana coherente, consistente. Algunos estudiantes tendrán problemas con los conceptos expuestos, en principio, simplemente porque no han hecho esta decisión clara acerca de la fuente del conocimiento, de dónde se origina el conocimiento final. Confían más en los conocimientos de hombres y por eso a veces nosotros no estamos capacitados inclusive para poder llevar este pensamiento y, como dije, influenciar. No necesariamente eso significa convertir, porque nosotros no tenemos ninguna capacidad de hacer eso. Obviamente solo el Espíritu de Dios lo puede hacer aplicando el Evangelio de Jesucristo, sino para que nosotros podamos tener una opinión en todas las áreas de
del quehacer humano. Necesitamos esta convicción absoluta que el conocimiento no viene de la razón del hombre, sino de aquel que lo hizo un ser racional, que es Dios mismo que se ha revelado en su palabra. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, como elemento constitutivo de una cosmovisión, es la pregunta ontológica. Ontos significa ser. Y este pregunta por la existencia, el origen. ¿De dónde existimos? ¿De dónde venimos, en otras palabras? Y la respuesta solo puede tener dos posibles, dos posibles, ¿cierto? Respuestas pueden dar satisfacción a esta pregunta. La primera es la ontología natural. Y nosotros no vamos a hablar de eso porque ustedes saben, eso se llama naturalismo, ¿cierto? Todo existe por medio de fuerzas naturales. Esta es la descripción. Presupone que todo existe por medio de fuerzas naturales. Las fuerzas naturales, las leyes de la naturaleza son las que han dado lugar a todo esto. Si se combinan, dicen, las cosas necesarias para la vida, hay vida. Pero no es que alguien dio la vida. ¿Entienden la diferencia? No, entonces ellos dicen, miren, existimos en términos naturales a través de la teoría de la evolución, ¿cierto? Que toma el naturalismo para decir que todo existe, procede de allí. El naturalismo científico responde de esta manera a la pregunta sobre nuestro origen. Todo existe por medio de fuerzas naturales. Sin embargo, todas las teorías que se han dado hasta ahora no responden adecuadamente a la pregunta. Todas las teorías que se han dado hasta ahora tienen un inmenso vacío y quedan con más preguntas que respuestas. La segunda posibilidad, la única otra posibilidad, es la ontología sobrenatural. Ontología sobrenatural. ¿Qué es lo que dice? Esta es la presuposición, un poder sobrenatural creó todo. Más específicamente, el Dios de la Biblia creó todo, tal como dice Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y de esa manera se responde convincentemente la pregunta ontológica. Ahora, aquí es donde hay que ver cuál es más plausible, la ontología natural o la ontología sobrenatural. Y evidentemente, aquí igual como en el anterior, tenemos que llegar a la conclusión lógica. Es mucho más lógico y más comprensible, más aceptable el hecho de saber que hay un creador. Y ese creador nos creó de una manera especial, nos trajo a la existencia también con propósitos especiales, como vamos a ver más adelante. El Salmo 8 que dice, nos hiciste poco menor que los ángeles o al hombre, lo coronaste de gloria y de honra. Está hablando del hombre, ¿cierto? Hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso tiene más sentido, eso tiene más coherencia, consistencia. Somos seres racionales, somos seres emocionales, somos seres que tenemos capacidad de decidir, voluntad, y somos seres morales también. ¿De dónde viene todo eso? Obviamente es imposible explicarlo a través de una ontología natural. Solo puede ser posible explicarlo a través de la ontología sobrenatural. Entonces la pregunta ontológica responde, hay un creador del cual procedemos, él nos hizo a su imagen y semejanza y con ciertas características para que lo conozcamos a él, para que lo amemos a él, para que lo sigamos a él. Y ahí encontramos la razón de nuestra existencia. La tercera pregunta es la pregunta axiológica, axios, ya lo hemos visto en alguna ocasión, con X axiológica, y esta pregunta por los valores. ¿Cuál es el valor supremo? La primera, la epistemológica, ¿recuerdan? Decía, ¿de dónde sabemos? ¿De dónde conocemos? Por el origen del conocimiento. La segunda, la ontológica, ¿de dónde existimos? La tercera, la pregunta axiológica, pregunta, ¿cuál es el valor supremo? ¿Hay bien y mal? Hay algunas posibilidades, al menos tres aquí como respuesta. La primera, obviamente, la axiología humanista. El hombre es el valor supremo. Y eso ya lo hemos visto. Es decir, el que define lo que es bueno y lo que es malo es el mismo hombre. ¿Y cómo se define? En términos sociales, a través de ponernos de acuerdo. Esto es bueno, esto es malo. Vamos a legislar para que esto sea castigado. Vamos a legislar para proteger esto otro. ¿Sobre qué base hacen esa legislación? Sobre una concepción de lo bueno y de lo malo. ¿Pero quién lo hace? Lo hace el hombre. ¿De acuerdo a qué? A su percepción de lo bueno y lo malo. Pero como sabemos que las sociedades van cambiando, obviamente las sociedades van cambiando muchas veces no para ir evolucionando en términos
morales, sino para ir involucionando. Es decir, la moralidad ha ido cada vez más en decadencia. De tal manera que entonces la moralidad, lo que es bueno y lo que es malo, va a estar sujeto a la subjetividad del hombre. Y por eso es que en el día de hoy dicen que no se puede estar seguro de si algo es bueno o algo es malo. Todo depende de la situación. Y eso se llama moral de situación. Todo depende de las circunstancias. Todo depende cuál es el mayor bien que se hace a la mayor cantidad de personas. Eso es lo que contiene la axiología humanista. La pregunta es, ¿podemos estar seguros que lo que era bueno ayer va a ser bueno hoy? ¿A través de esa axiología humanista? No. No, porque lo que era malo ayer, hoy es bueno. Y lo que era bueno ayer, hoy es malo. Y mañana va a seguir cambiándose. ¿Entienden? Entonces esto es subjetivo, depende de las personas y depende de la sociedad. Por tanto, la respuesta, ¿cuál es el valor supremo? Y el humanista dice, el hombre es el valor supremo, estamos en problemas, porque eso va a cambiar y va a variar, y los valores y la moral va a cambiar según las circunstancias. La otra posible respuesta es la axiología materialista. La axiología materialista. ¿Qué es lo que dice esta? La materia es el valor supremo. Esa es la presuposición. La materia es el valor supremo. ¿Qué es lo que implica esto? Que la materia es lo único que existe. Y entonces, lo único que importa es eso, es lo material. Y aquí no está hablando de las cosas tangibles, esencialmente, sino que en términos filosóficos, el materialismo dice no hay nada trascendente, no hay nada fuera de esto, de este lugar en el cual existimos, de este universo. En consecuencia, nosotros somos los que dictamos lo que es importante. Y nosotros decimos la materia es lo más importante. Los intelectuales modernos se encuentran en un dilema axiológico. ¿Por qué? Porque rechazan al Dios de la Biblia. Entonces, tampoco hay una razón por la que el hombre debería tener algún valor. Esto se puso de manifiesto con el movimiento Dios ha muerto, liderado por los intelectuales como Friedrich Nietzsche, que es considerado como el padre del nihilismo. Nihilismo es nada. Es decir, nada tiene sentido. Esto lleva a la desesperación, como más tarde lo enseñaron los filósofos del existencialismo como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, entre otros. Por tanto, se abandonó poco a poco la axiología humanista en favor de una axiología materialista. Y aquí miren, el cambio es casi como antes decíamos en términos coloquiales, salió de las brasas para caer en el rescoldo, ¿cierto? Para hablar de que en el fondo fue peor el remedio que la enfermedad. Cuando se empezó a dejar de lado, abandonar la axiología humanista, porque llegó a la desesperación. De hecho, Jean-Paul Sartre tiene una novela que se llama La náusea, y donde aparece en la portada una persona así media desfigurada, abriendo su boca como en un grito de desesperación, porque eso es el sinsentido absoluto cuando se piensa que el valor supremo es el hombre. Entonces se cambió hacia la axiología materialista. ¿Y en qué sentido este es materialista? En que no hay trascendencia, solo inmanencia, solo existe lo que está aquí, bajo la tierra, o digamos en la tierra. Tal como lo defendían Marx y Engels, y aquí está la filosofía materialista de estas personas que en el día de hoy también han vuelto a tener preponderancia, especialmente en el casi especie de culto que se le ha rendido al marxismo. Estas personas eran materialistas en su filosofía. Esto llevó asimismo a la impronta de una ideología perniciosa y destructiva que en todo lugar donde ha llegado ha causado miseria y destrucción. Y ustedes saben cuál es la que nos referimos. Por tanto, en lugar de beneficio para el hombre se autodestruye a sí mismo cuando dice que el hombre es el valor supremo, cuando dice que la materia es el valor supremo. Pero no podemos quedar sin respuesta, tiene que haber una respuesta. La pregunta axiológica exige una respuesta, si no queremos caer en la desesperación. La Biblia revela claramente que Dios es el que determina y define por su propio carácter los valores. Esto es interesante. No es que Dios simplemente dice esto es bueno y esto es malo, sino que el mismo carácter de Dios revela lo que es bueno en esencia, todo aquello que se ajuste al carácter de Dios, y lo que es malo, todo aquello que no se ajuste al carácter de Dios. Además de hacerlo en términos de proposiciones
como es la palabra de Dios. Esto, incluso desde una perspectiva racional, podemos observar que es posible, quiero decir, entender el sentido de justicia que subyace en nuestros pensamientos, si no fuésemos creados por un Dios justo. ¿Por qué tenemos un sentido de justicia y de injusticia en nuestro corazón? ¿De dónde viene eso? Cuando vemos algo que no estamos de acuerdo, inmediatamente salta dentro de nuestro ser un sentido. ¿Y por qué hicieron eso? ¿Por qué dejaron libre a esa persona? Nosotros no somos juristas, no somos abogados, no somos fiscales, no somos jueces, pero ¿qué es lo que pasa en nuestro corazón? Tenemos un sentido de justicia. ¿De dónde viene el sentido de justicia? De una valoración de lo bueno y de lo malo, de que hay un valor supremo. ¿Entienden? Por ejemplo, si nosotros vemos que una persona, o escuchamos que una persona abusa de un niño, ¿qué es lo que pasa naturalmente en nuestro corazón? Un sentido de justicia. No, ese hombre tiene que ser castigado, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde viene eso? Si no fuésemos creados por un Dios justo, ¿tendríamos ese sentimiento en nuestro corazón? Alguien escribió, el argumento moral empieza con el sentido del bien y el mal que tiene el ser humano y la necesidad de que se haga justicia, y argumenta que debe haber un Dios, que es fuente del concepto del bien y del mal y que algún día hará justicia a toda persona. Algún día hará justicia a toda persona. En otras palabras, si existe una ley moral que está comprobado que es así, entonces debe existir un dador de la ley moral que la ha establecido. Por tanto, transgredir esa ley trae consecuencias al momento de comparecer ante el juez, el que estableció esa ley. ¿Tiene sentido esto? Sí, tiene mucho sentido. Obviamente allí está la esencia de una cosmovisión. Nosotros vamos entendiendo en la medida en que conocemos más a Dios y su carácter moral, su carácter bueno, en esencia, en perfección absoluta, nosotros vamos entendiendo qué es lo malo. Ya no es lo que nosotros considerábamos según lo que éramos antes de llegar a Cristo, sino lo que Dios considera que es bueno, eso es lo que nosotros consideramos como bueno. Lo que Dios considera como malo, eso es lo que nosotros consideramos como malo. Por eso nosotros, por ejemplo, en el caso del aborto no nos preguntamos, ¿está la madre en peligro? ¿El hijo viene con defecto o no? Nos preguntamos simplemente, ¿es lícito matar? Y la Biblia nos dice, no es lícito matar. ¿Por qué? Porque el dador de la vida es el que dice que no es lícito matar. Y el dueño de la vida es el que dice eso. ¿Entienden? Entonces, no nos cuestionamos, no empezamos en un debate. No, pero si la madre está en peligro, si el bebé... No cuestionamos eso. Simplemente decimos, es ilícito matar, porque Dios es el dador de la vida. ¿Entienden? Es decir, todos los preceptos morales que nosotros tenemos en las Escrituras llevan a un principio, y ese principio lleva a una persona, que es Dios mismo. Por tanto, la cosmovisión responde a la pregunta axiológica, Dios es el bien supremo. Dios es el bien supremo. Y como tal, el único parámetro posible, objetivo para definir lo bueno y lo malo. El mismo Dios cualifica moralmente a su creación cuando expresa, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. ¿Quién dijo que era bueno en gran manera? Dios. Miren la diferencia. Dios le dice al hombre que puede comer de todo árbol del huerto, pero del árbol que está en el medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, dice, de él. Porque el día que de él comieras ciertamente morirás. ¿Qué es lo que estaba implícito? Eso no es bueno. No lo hagas, no comas. Pero ¿qué es lo que hizo la mujer cuando vio el árbol? Vio que el árbol era bueno para comer. ¿Quién estableció lo bueno y lo malo allí? La mujer. ¿Se dan cuenta? Y allí vino la debacle, como bien sabemos, la caída del hombre que trajo consecuencias permanentes a la humanidad. Por tanto, ¿de qué otra manera podemos responder a la pregunta? Solamente de esta manera. Dios es el juez, Dios es el dador de la ley moral, Dios es el que establece lo bueno y lo malo por su carácter, y Dios es el que va a juzgar la transgresión a su ley moral. Todo lo que Dios dice que es bueno, nosotros decimos, Señor, sí, es bueno. Todo lo que Dios dice que es malo, nosotros decimos, es malo. No podemos nosotros estar ajustando a las condiciones o a la situación contingente. Nosotros no preguntamos qué va a pensar el gobierno, nosotros no nos preguntamos qué va a pensar la sociedad, qué va a pensar la gente sin Cristo. No pensamos eso. Nosotros pensamos,
tenemos la mente de Cristo, ¿recuerdan? Y entonces queremos pensar como Dios piensa y queremos hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Lo que Dios dice que es bueno, eso seguimos. Lo que Dios dice que es malo, eso rechazamos. En cuarto lugar, y último, está la pregunta teleológica. A ver si los que están tomando apunte entendieron bien el concepto. Teleológica, tal como teleológica. La pregunta por el destino. ¿Tiene propósito la vida o a dónde vamos? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Tiene propósito la vida o a dónde vamos? Telos significa en griego fin, o propósito, o objetivo. Por donde quiera que el mundo se contemple, alguien dijo, revela inteligencia, orden, armonía y designio, denunciando así la existencia de un ser inteligente y de firmes designios, tal como lo exige la producción de un mundo tal. Eso lo dice un teólogo. Obviamente, donde sea que miramos, hay propósito, tiene sentido. Cae la lluvia en un tiempo particular, hace producir la tierra. Luego esa misma lluvia, es cierto, los deshielos, por ejemplo, llegan a los ríos llegan al mar, el mar se evapora y vuelve otra vez, tal como dice Eclesiastés. Es decir, hay un ciclo de vida. Tiene propósito la vida, tiene propósito la existencia de todas las cosas. Y tiene propósito también la existencia del hombre, esencialmente. En otras palabras, el argumento teleológico nos afirma, como dice Michael Blass, que el universo evidencia demasiada complejidad para ser el producto de la casualidad. Simplemente, en ninguna manera, toda esta complejidad podría simplemente suceder de la nada. Dios debió haber creado todo. Y Dios debió haber creado todo con propósito. Dios no hace nada sin un propósito, sin un objetivo. Esto es lo que expresa la Biblia. La Biblia deja muy claro que Dios creó todo con un propósito. Respecto del hombre, ¿cuál es? El propio Pablo llegó a decir, porque de él, de allí viene, y por él es el medio, y para él es el propósito, son todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Miren, esta triple frase es significativa, porque de él es el origen de todo lo que existe, y por él, porque él lo hizo, y para él son todas las cosas. Romanos 11:33. ¿Quién está también incluido ahí en todas las cosas? Obviamente nosotros. Y esto se reafirma en Colosenses capítulo 1, versículo 15-16, ¿verdad? Donde dice que Dios creó todo por medio de Él y para Él. Cristo allí creó todo por medio de Él y para Él. Y en Isaías 43:7, que resume y expresa muy bien esta verdad. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Es decir, el ser humano tiene un propósito, pero ¿quién es el que dice cuál es el propósito que el hombre tiene? No es el hombre, porque el hombre es limitado en conocimiento, en capacidad, en todo sentido, sino Dios es el que dice, porque Dios lo creó, y Dios lo creó con ese propósito de que el hombre viva para su gloria. Y este no es un eslogan, este no es una frase, debe ser una realidad vivencial. Si somos verdaderos hijos de Dios, vivimos para la gloria de Dios, entonces nuestras decisiones primeramente están apuntando a la gloria de Dios y no a nuestra satisfacción. Por tanto, hermanos, ese es un acercamiento a lo que es la cosmovisión. Pero respondiendo a estas 4 preguntas, nosotros debemos examinar nuestra vida y ver de dónde sabemos, de dónde existimos, de dónde tenemos los valores que tenemos y hacia dónde vamos. Estas 4 preguntas nos ayudan a tener una cosmovisión. Espero que hayan sido de beneficio para ustedes. Cristian, vamos a unas 2 o 3 preguntas nada más. Gracias, pastor. Entonces, ahora abrimos este tiempo de preguntas. A veces después de la exposición uno queda como masticando todo, ¿cierto? Y no salen las preguntas, pero veamos si hay alguien. Pueden avisar por el chat o levantar la mano.
¿Puede ser alguna acotación también? El hermano Isaac Figueroa. Perfecto. Solo quería hacer un comentario que me quedé con la observación de la conversación de delante, porque todo esto que estamos conversando ahora es sobre tener una como visión para influir, e influir con el Evangelio. Por supuesto. Delante cuando hablaba un hermano, ¿cierto? Hablaba un hermano, no recuerdo el nombre del hermano, pero hablaba sobre esto. Solo quería pasar un aviso comercial, porque me acuerdo hace un tiempo, años atrás, vi un video del ya fallecido pastor Martin Lloyd-Jones, una entrevista que le hicieron en 1970, les sugiero que la puedan buscar, pongan en YouTube, entrevista Martin Lloyd-Jones, eh, y conversa sobre estas cosas que estamos aquí nosotros también hablando, y la entrevistadora, muy aguda, le pregunta, entre otras cosas, si él no piensa, por todo lo que está diciendo, que la iglesia es irrelevante en su tiempo, en 1970. Y él dice, cuando más relevante ha sido la iglesia, es cuando ha sido más evangélica, ¿sí? Porque cuando ha llevado a cabo la misión de Cristo, no solamente ha impactado con el evangelio, sino con todo lo que implica el evangelio. Correcto. Fundando universidades, fundando orfanatos. Yes. Nunca la sociedad ha sido más beneficiada que cuando la iglesia ha estado más centrada en el evangelio y, bueno, y por extensión, diríamos hoy día, en la cosmovisión bíblica. Así que les sugiero que puedan buscarlo y va a ser un buen complemento para esta conversación. Así es. De hecho, cuando más fuerte fue la iglesia y más influenció fue en el periodo de la Reforma. Y eso se extendió por 2 siglos después. Si uno pudiese hacer un cuadro, ya que está tan de moda la curva, ¿cierto? Esta curva gráfica, si uno pudiese hacer un cuadro, se daría cuenta que de 1517 en adelante empezó a subir, en la medida en que fue subiendo el nivel de espiritualidad de las naciones, en donde la Reforma pegó fuertemente, también comenzó a subir la calidad de vida de las personas de una manera increíble en todas las áreas. Las principales universidades del mundo fueron fundadas como institutos bíblicos, ¿sabían eso ustedes? Es decir, el primer propósito de fundar una universidad fue para que estudiaran la Biblia en profundidad, para que estudiaran el griego, para que estudiaran el hebreo, para que conocieran al Dios de la Biblia. La Universidad de Yale, de Princeton y otras más importantes, los Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania. Es decir, la iglesia fue relevante cuando fue más consecuente con su fe. Exactamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más preguntas. Mientras algún hermano hace una pregunta, yo simplemente, la universidad que usted mencionaba, pastora, yo hace poquito, también en este tiempo cuando celebramos los 500 años de la Reforma, cuando tuvimos el Congreso, que bueno, estamos muy tristes de que este año nuevamente no vamos a poder volver a tener, pero ahí yo me enteré que Harvard, Princeton, Oxford en Inglaterra fueron fundadas por creyentes. La primera escuela del mundo en Ginebra, bajo Calvino, fue fundada también por creyentes porque la gente debía saber leer para comprender la escritura. Entonces, uno al irse sumergiendo en todo esto, se va fortaleciendo, el Señor va fortaleciendo la fe de uno, y la idea es que el Señor nos ayude para que esa fortaleza se traduzca en valentía y poder decirlo en nuestro trabajo. Yo estoy en medio de un ambiente súper, todo lo que usted ha dicho, feminista, esta filosofía hinduista, y claro, francamente a uno lo toman por tonto en ciertas ocasiones. Pero por la gracia del Señor hay cierta gente que después hace preguntas y tiene inquietudes. Y ahí uno ve
la mano del Señor, que sin uno ser un gran argumentador, es la palabra la que hace la obra. Así es, así es. No, sí, es interesante. De hecho, la enfermería, como la conocemos hoy, también la fundó una creyente. Los orfanatorios los fundaron creyentes. Es decir, la mayoría de lo que nosotros conocemos hoy como hospitales y todo eso fueron fundados por creyentes. Lo que pasa es que el mundo hoy no le interesa decir eso porque no le conviene. Se supone que la capacidad del hombre la que hizo posible eso, pero fueron creyentes en el Señor los que trajeron bienestar para la raza humana. Gracias, pastor. Hay otro hermano que quería intervenir, así que le damos la Ya. palabra. Hola, buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Hola, hermano. Así como el hermano que intervino recién daba en el clavo en el asunto de y súper importante, ¿cierto? Cómo la iglesia debe influir en la sociedad y como usted también expuso el tema de la reforma, uno ahí lo puede ver súper, de forma súper manifiesta. Pero lo que yo he podido ver, bueno, en mi caso personal, yo no provengo de una iglesia con formación bíblica. De hecho, llevo muchos años en el cristianismo, comencé a ir por ahí cuando tenía 14 años por decisión propia, por decirlo así, entre comillas también. Pero más de qué sé yo, más de 3/4 partes de mi vida estuve en unas iglesias que no se preocupaban mucho de la formación bíblica. ¿Por qué cuento esto? Porque así como es importante que la iglesia, cierto, sea influencia a través de una conmovisión correcta, lo que yo he podido ver, sobre todo con muchas personas con las cuales yo compartí, es que por falta de una conmovisión bíblica, hoy día son influenciados por la conmovisión no bíblica y abrazan un sinnúmero de ideologías de turno, de teologías de turno, que es justamente por eso, justamente por esa falta de estudiar las escrituras y de ir entendiendo de forma más clara lo que el Señor nos ha revelado. Entonces, en ese sentido, pastor, yo creo que también es súper importante hacer ese apunte. O sea, la falta de cosmovisión bíblica hace que seamos permeables a todo lo que el mundo nos ofrece. Y terminamos siendo cristianos de la boca hacia afuera, combinando cosas del mundo, cosas de ideología, y creyendo que es posible vivir ese tipo de cristianismo. Así es, muchas gracias, hermano, por su aporte. Efectivamente, esa es la razón. La formación comienza con un conocimiento más profundo de la Escritura y del Dios de las Escrituras. Y en la medida en que tenemos un conocimiento más profundo del Dios de la Escritura, entonces eso también nos va mostrando cómo vivimos entonces. Como hay un libro que escribió Francis Schaeffer, ¿Cómo debemos vivir entonces? Ese es un buen libro que se lo recomiendo a cualquiera que pueda tener la posibilidad de acceder a él. ¿Cómo debemos vivir entonces? Bueno, conoce al Dios de la Biblia, ama al Dios de la Biblia, sigue al Dios de la Biblia y Él te va a enseñar cómo vivir entonces. Muy bien. ¿Algo más, Cristian? Sí, como última intervención, el hermano Iván pidió la palabra como para cerrar. Y le damos Perfecto. gracias también a todos los que participaron hoy. Ha sido muy grato y edificante también. A ver. Pastor, bueno, retomo nuevamente y quiero pedir disculpas si se malinterpretó la exposición que hice de mala manera. No, está bien, hermano, no se preocupe, no se preocupe. Sí, lo que pasa, pastor, yo estoy conforme a todo lo que se plantea y la conmovisión es súper importante. Yo no quería en ningún momento decir que no hay que hacerlo, por si acaso, para que no se piense que es eso. Simplemente que yo tengo una lucha personal en el sentido que lo que quería plasmar poner como inquietud, que en el fondo esta conmovisión que yo siento que como creyente debería cambiar la vida de los demás sin hacer nada más que cumplir con el Evangelio, que es humillarse, ser un miserable pecador, mostrarse realmente servidor de todos los que lo rodean. Y ese es el punto que de alguna manera para mí ha sido fuerte. Si era necesario para mí, es una lucha que tengo conmigo, pastor, no es con el tema que estaba en cuestión, sino lo planteaba como un problema personal en el sentido de querer hacer otras cosas más allá, de participar de mi junta de vecinos, participar frente a otras actividades y mostrar al Cristo que me salvó o quedarme en mi medio en el cual yo vivo y
y glorificar a Dios en el día a día con mi esposa, con mis hijos, con que el mundo vea que realmente en este hogar es diferente al de al lado. Y ese era el punto, además, de si es que en algún momento alguien entendió que era otra la intención, no. O sea, yo soy salvo por gracia y yo sé que cada uno de nosotros lo es, pero es bueno sentirse humillado y ese era el punto, en el fondo quería aclararlo para que no hubiera mal concepto recibido. No se preocupe, no hay ningún problema. Leamos Gracias por estar con nosotros. Muy bien, hermanos, gracias por estar aquí los días viernes también compartiendo este tiempo, porque ha sido grato. Implica, ¿verdad?, una herramientas, en el fondo son también instrumentos de discernimiento que nos ayudan a interpretar la realidad de una forma distinta, no ser permeados por corrientes políticas, ideológicas, filosóficas, sino por la escritura. Y esa escritura es la que nos da el marco de referencia para interpretar todo el resto de las cosas. Esa es la idea. Y entonces eso nos lleva a aplicarla, a tomar decisiones en nuestra vida como creyentes. Un abrazo grande, que el Señor les bendiga a cada uno y nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo viernes. Chao, mi hermano. Chao, pastor, que esté muy bien. Chao. Gracias.